tratando de mejorar, por eso hoy día he conectado el ordenador y quisiera mostrar el bosquejo, algunas imágenes para poder ir mejorando nuestro tiempo, que ha sido una bendición. Hemos venido de menos a más y bueno, hoy día nos toca meditar sobre el capítulo 3 de Joel, un capítulo complejo. Ayer cruzaba unas palabras, unos minutos con Manuel para ordenarme un poco las ideas, porque la verdad que todo lo que es profecía es un tema complejo y bueno, aquí Joel nos está hablando, ¿no? de una profecía que en parte, bueno, tiene puntos de conexión con lo que estamos viviendo hoy en día, pero que también es un planteamiento de lo que está por venir, ¿no? Y entonces vamos a meditar esto y vamos a leer el texto de lo que nos toca comentar hoy día. Es el capítulo 3, de 1 a 21. Son pocos versos, pero tiene mucha chicha. Así que vamos a leer el texto. Si tienes tu Biblia a mano, sigue la lectura porque no tiene desperdicio. Y escribe así Joel, dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el Señor ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lágar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será
vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sión. Tremendo texto, y vamos a compartir 3 puntos cuyo título será El juicio a las naciones, como dice también esta traducción de la Reina de Valera del 60, y vamos a meditar 3 aspectos de nuestro texto. El primero de ellos es este mensaje, ¿no?, de Joel, que dice: naciones, prepárense al juicio. Segundo punto que vamos a meditar es, segundo mensaje, no, naciones, prepárense para la guerra. Y tercer punto, naciones, prepárense para la derrota. Y comienza, ¿no?, Joel a profetizar, y dice, ¿no?, en el verso 1, que estas naciones tienen que estar listas en un periodo que él habla, ¿no? Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, habla en el versículo 1, y es que esta profecía de Joel incluye un periodo que ha comenzado en el verso 28 del capítulo 2, que ya nos compartió Manuel hace unos días. Y en ese momento es cuando el Señor hace el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. O sea que estamos hablando de un amplio periodo de los últimos días que comenzó con la ascensión del Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, que también meditamos este año en el libro de los Hechos capítulo 2. Y creo que es importante que reflexionemos esta idea al meditar este texto, porque podemos tener a lo mejor la mente un poco confundida pensando que estos últimos días se refieren solamente a aquel último lapso de tiempo, unos pocos meses o quizás unos pocos años antes de que el Señor Jesucristo retorne. Pero en realidad estamos viendo, según lo que nos hace ver Joel, que este proceso de los días finales o del fin de los tiempos ha comenzado con la resurrección del Señor Jesucristo, la ascensión del Señor Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo que hemos visto en Hechos 2 y la formación ya de ese pueblo del nuevo pacto del Señor, ¿no? Y como decimos, de acuerdo a esto que nos presenta Joel esta noche, entendemos que es una era que ya ha comenzado y nosotros mismos somos parte de esta era de los últimos tiempos. Y de hecho, ¿no?, yo veo un punto de conexión, como Joel aquí aprovecha esta plaga de langostas tan tremenda, ¿no?, como para expresar que está viniendo juicio hacia el pueblo de Israel. Y a fecha de hoy, ninguno de nosotros creo que puede evitar, ¿no?, que vemos también de alguna forma juicio de Dios con esta pandemia que nos toca vivir, ¿no?, porque la corrupción, la decadencia que vivimos cada vez se va empeorando, ¿no? Pero aquí, volviendo al texto, Joel dice, ¿no? Dice, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, siempre en el verso 1, ¿no? Y en un cierto sentido, esto se cumplió primeramente cuando allí, en aquellos siglos, cuando el pueblo de Israel fue capturado, ¿no?, por Babilonia y después fue liberado, tenemos un cumplimiento allí de la profecía. Pero por otro lado también esto será cumplido en los tiempos finales, cuando se produzca la reunión final entre el pueblo original de Israel, que el Señor eligió para que reciba al Mesías, ¿no?, como dijo y profetizó el mismo Señor Jesucristo en Mateo 23:39. Y le pido a Silvia que lea este texto, porque son palabras del mismo Señor que nos dejó en Mateo 23:39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús está hablando allí, ¿no? Él mismo está declarando que habrá un encuentro final entre su pueblo y él mismo,
que al final tendrá que ser reconocido, ¿no? Y esto llevará también a salvación a Israel. Porque claro, nosotros somos el pueblo del nuevo pacto y a veces pensamos que el Señor ya no considera más a Israel. Pero eso no es así. Como vamos a ir viendo ahora, el Señor sigue amando a su pueblo original. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Romanos capítulo 11, verso 26, que también me gustaría que lo lea para que podamos captar más esta idea, ¿no? 11, 26. Aquí dice en Romanos, ¿no? Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea que el Señor no se ha olvidado de su pueblo original. Continúa la profecía y dice Joel, ¿no? Que el Señor reunirá a las naciones y para ello las hará descender al valle de Josafat. Perdón, pero alguien se había quedado fuera y estaba esperando que le demos entrada. Entonces, estaba diciendo que el Señor no se ha olvidado de su pueblo original y continúa diciendo de que ahora el Señor se dispone, ¿no?, a reunir a todas las naciones y dice que las hará descender a ese valle de Josafat. Y la verdad que me estremeció, ¿no?, escuchar el valle de Josafat, porque es ese rey que vive una experiencia tremenda, ¿no?, en Segunda de Crónicas capítulo 20, y que vivió un momento extraordinario, ¿no?, donde Dios le da una victoria tremenda, ¿no? Viene un ejército mucho más grande que ellos y el Señor les dice que ellos, aunque se ven amenazados y no pueden hacer nada en contra de un ejército tan grande que amenaza con destruirlos, pero ellos tienen que salir simplemente a la batalla y confiar en que Dios les va a salvar. Y solamente les pide el Señor que canten, ¿no? Que canten y glorifiquen al Señor en el campo de batalla. Y así fue que Josafat lo hizo con esos valientes que le acompañaban esos días. Y así, ¿no?, viene nombrado ahora por Joel, dice que hay un valle de Josafat, y aunque geográficamente no existe ningún valle de Josafat en Israel, pero Joel le llama así, ¿no? Aunque debemos también entender, como dicen algunos comentaristas, que es interesante porque Josafat en sí, el significado de Josafat significa que el Señor juzga, ¿no? Por lo tanto, el valle de Josafat sería un nombre simbólico, ¿no? Sería el lugar aquel donde el Señor va a pronunciar su juicio, su justicia, ¿no? Y aquí también los comentaristas ven un paralelismo directo con Apocalipsis capítulo 16, ¿no? Que en el 12 al 16 se habla de una de las últimas reuniones de Dios luchando y peleando en el Armagedón, que tanto se oye, ¿no?, cuando hablamos de escatología. Y Joel entonces nos está hablando de un juicio a todas las naciones, como dice nuestro título, y ha comenzado con la plaga de langostas que ha arrasado allí sobre Israel, pero Joel 3 también nos asegura de que el Señor ama a su pueblo original, a Israel, y que por ese pueblo y por ese amor original entra en juicio con todas las naciones. Y es interesante que nos preguntemos por qué el Señor entra en juicio con todas las naciones. Y vemos que aquí Joel lo está explicando. Dice, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Verso 2b, la segunda parte del versículo 2. El Señor, por amor de su pueblo, entra
a juzgar a todas las naciones, y es que el reclamo, la queja que el Señor tiene contra las naciones, se debe a que las naciones han maltratado a su pueblo. Y eso creo que esta noche nos tiene que hacer tomar aliento en el Señor, consuelo en el Señor, porque Él ama de una manera tremenda a su pueblo. A veces nosotros perdemos un poco esa óptica, ¿no?, del amor de Dios. Pero es lo que surge de nuestro texto esta noche, ¿no? Y claro, aquí el Señor está echando un poco en cara, ¿no?, a las naciones cómo se han ensañado con su pueblo históricamente. Y podemos ir haciendo, ¿no?, memoria de la línea cronológica histórica cuando en su momento Egipto esclavizó a Israel, y después los distintos imperios que han venido esclavizando al pueblo original de Dios. Y eso tampoco se ha frenado con el pueblo del antiguo pacto, sino que también con el pueblo del nuevo pacto, las naciones se han ensañado históricamente y se siguen ensañando actualmente. Por eso nosotros muchas veces en los encuentros de oración estamos orando, ¿no?, por los cristianos perseguidos en muchas naciones que no toleran que gente entregue su vida a Cristo, que sea discípulo de Cristo, que ame a Cristo, ¿no? Entonces, a fecha de hoy también eso es válido y tiene que ver con nosotros. Y es que cuando el pueblo de Dios es maltratado, Dios se lo toma como algo personal, y aquí vemos que el Señor está vindicando eso con este juicio. Y de una manera similar también, ayer lo comentaba con Manuel, el Señor Jesucristo lo explica, ¿no?, en Mateo 25, del 31 al 46, cuando Él habla de ese juicio que el mismo Señor Jesucristo lo vemos allí como el juez, ¿no?, de las naciones, y es el mismo criterio que usa el Señor Jesucristo allí en Mateo 25 que el que está utilizando Joel aquí en el capítulo 3, porque el criterio es cómo han tratado las naciones al pueblo de Dios a través de la historia, ya sea a Israel como a la misma iglesia cristiana, ¿no?, que el Señor Jesucristo les llama, ¿no?, mis hermanos. Lo que hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis, dice el Señor Jesús. Y aquí en nuestro texto de Joel está diciendo, ¿no?, Joel, las naciones echaron suerte sobre mi pueblo. Y eso es un punto del juicio, ¿no? Y podemos meditar ahora, ¿no?, que ya es malo que la humanidad se ensañe y desvalorice y maltrate a cualquier ser humano, cuanto más cuando se trata de los amados de Dios, ¿no?, de los discípulos de Cristo, las discípulas de Cristo que reciben ese mal, ¿no? Y vemos aquí de nuestro texto que surge ese amor, ¿no?, de Dios por su pueblo. El Señor dice aquí, ¿no?, ¿queréis vengaros de mí?, le dice a las naciones, 4a. El Señor está retando, ¿no?, retando, está desafiando a las naciones a que, bueno, que vengan contra Él, ¿no? Si van contra su pueblo es que están yendo directamente contra el mismo Dios. Y entonces Él pronuncia, ¿no?, este juicio, dice, haré recaer paga sobre vuestras cabezas. Aquellos que vengan contra el pueblo de Dios, que a su vez entendemos que es la misma persona de Dios, ¿no? Porque el Señor se identifica profunda e íntimamente con su pueblo. Y hoy día, como te digo, es una pista que nos da esperanza, que nos da paz, que nos da tranquilidad, saber de que el Señor está tan compenetrado con nosotros como pueblo suyo. Especialmente cuando haces mente local de todo lo que pasa a tu alrededor, porque estamos en un mundo caído, ¿no? Escuchas las noticias, ves, esta mañana venía escuchando las declaraciones del alcalde de Badalona con esto de que ha habido, ¿no?, un incendio donde mucha gente que había ocupado esa fábrica se han quemado vivos, y ves, ¿no?, que los responsables, las autoridades que deberían tomar partido y generar soluciones para la gente, lo único que hace es tratar de quitarse el fardo, ¿no? Vemos la injusticia, vemos la corrupción que nos rodea, pero
esto nos tiene que dar aliento, ¿no? Y ánimo en el Señor y paz. Porque como también el mismo Cristo dijo, ¿no? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo, ¿no? Quizás en estos días, tanto yo como tú, estás agobiado por todo lo que está sucediendo, ¿no? La situación es muy complicada a fecha de hoy con todo lo que está pasando. Y aquí, ¿no? El texto dice que el Señor dice, venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y es que, claro, las naciones han tratado al pueblo de Dios con desprecio. Por lo tanto, el Señor dice, ¿no? En este texto que Él pagará, que Él tiene su venganza, ¿no? Para ejecutar en el momento que Él lo crea oportuno, ¿no? Y el Señor dice, ¿no? Aquí, jurando, yo haré recaer la paga sobre vuestras cabezas. Y esto me llevaba un poco a meditar en el Éxodo, ¿no? Cuando el Señor dio esa ley del talión. Me gustaría que Silvia recuerde el texto de Éxodo 21-24, porque me hace recordar esto, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Creo que es interesante que recordemos esta ley del talión, especialmente en una época en la que vivimos, en esta época posmoderna donde quizás se pierde el sentido, ¿no? Se ha hecho muy famosa una frase que se le da también a Gandhi, que un poco que reformó este ojo por ojo, ¿no? De la ley del talión. Gandhi a un cierto punto de su trabajo político dijo, ¿no? Que ojo por ojo, al final el mundo acabará ciego, ¿no? Como que, bueno, tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra esto del ojo por ojo, ¿no? Porque es algo muy violento, es algo salvaje, ¿no? Esto del ojo por ojo, pero en realidad, si lo analizas bien, en realidad lo que el Señor estaba haciendo allí era simplemente poner un concepto de justicia retributiva. O sea que si tú recibes un daño de parte de alguien, el Señor con esta ley del talión lo que hacía es un poco, tiene que ver con su gracia, ¿no? Es como contener. Porque si yo te hago daño a ti, por ejemplo, si te daño en un ojo, ¿cómo va a ser tu reacción? ¿Vas a querer sacarme solamente un ojo? No, evidentemente que vas a querer romperme la cabeza de alguna forma para vengarte, ¿no? Pero aquí esta ley que el Señor nos da es un poco como que contiene eso, ¿no? Dice, esa justicia que tiene que ser equilibrada y equitativa de que, bueno, si tú recibes un daño, tendría que cumplir el otro, ¿no? Un daño similar al que tú has recibido. Pero vemos que el mundo actual lo ha desfigurado, lo ha desvirtuado, ¿no? Un comentarista bíblico también me ha hecho pensar mucho en cómo terminaron varios de los emperadores romanos que se ensañaron persiguiendo a los cristianos, pensando, ¿no? en este punto de la justicia retributiva de Dios. Y la verdad que es interesante que lo pensemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Nerón, que se ensañó tanto con los cristianos, terminó siendo tan odiado por su misma gente, porque al final fue odiado por los propios senadores de Roma y lo llevaron a un punto que él terminó pidiendo a uno de sus súbditos que lo apuñalara. O, por ejemplo, me llamaba la atención el caso de Domiciano, ¿no? Que fue responsable de la segunda ola de persecución en el Imperio Romano contra los cristianos. Y termina también siendo asesinado por sus propios soldados. También no me ha dejado indiferente pensar en Trajano. Trajano también fue un emperador que
se ensañó contra los cristianos, ¿no? O sea, declaraba que era ilegal ser cristiano y con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Un poco todo lo que está meditando Manuel cuando nos comenta la carta de Pedro, que es un consuelo, ¿no? Para todos aquellos cristianos de aquella época que por ser como tú y como yo que aceptaron a Cristo, eran machacados, ¿no? Por el gobierno y por la sociedad. Trajano murió con un ictus fulminante, murió muy mal. Y Valeriano también me ha llamado la atención, uno de los últimos emperadores que azotó, ¿no? a los cristianos, terminó capturado por el rey de Persia, que lo capturó y le dio oro fundido para matarlo. Y finalmente lo descuartizó, lo hizo descuartizar y lo tenía como un trofeo. Y cuando lo visitaban gente de Roma, lo exhibía con mucho orgullo. Diocleciano también, un emperador que persiguió mucho a los creyentes, terminó deprimido, enfermo y se terminó suicidando. Pero también, como había estado meditando hacía un poco de tiempo atrás sobre el caso de Saulo, ¿no? El caso de Pablo, él mismo en su propia carne entendió esa compenetración que tiene Cristo con su pueblo, ¿no? Él lo descubrió ese día que iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco y el Señor se le plantó allí en medio del desierto y le pregunta, ¿no? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nuestro segundo punto, entonces, es el Señor en este juicio que estamos viendo, que declara a las naciones, prepárense para la guerra. Y aquí Joel dice, ¿no? Proclamad guerra, dice de parte del Señor. Y es que Dios aquí está retando a las naciones, un poco como que desafía, ¿no? A que vengan en contra de Él. Y esto es justamente también lo que vemos en paralelo en Apocalipsis capítulo 16. Pero también esto tiene una conexión con el Salmo 2. Toma nota y después léete el Salmo 2, cómo tiene que ver con esto. Cuando el salmista dice que el Señor al final le causará risa, ¿no? Cuando toda la humanidad se quiera complotar para hacerle frente y luchar contra Él. Y el Señor les arenga allí, ¿no? Les dice, forjad espadas, de vuestros asadones haced armas, ¿no? Porque claro, si tienes que luchar contra el Señor, tienes que tener todo el arsenal más grande posible, porque es el mismo Dios a quien te vas a enfrentar, ¿no? Y también aquí es interesante que meditemos sobre esta expresión, ¿no? Que dice, no solamente tienes que armarte de un arsenal para luchar contra Dios, sino que dice, diga el débil, fuerte soy. Y es una expresión que también quizás es bueno que la compartamos, anímate a compartir algo en el debate, en la meditación que hagamos después con las preguntas, porque es una expresión que a fecha de hoy, en los últimos años, en muchas iglesias se ha tergiversado y sigue un poco una línea del pensamiento positivo, ¿no? Donde tú dices, bueno, el Señor dice en la Escritura, ¿no? Diga al débil, fuerte soy. Pero en realidad, el sentido de pensamiento positivo que se le da en nuestros días no tiene nada que ver con lo que está diciendo aquí Joel en su profecía. O sea, si yo te digo a ti que estás pasando por un momento o una mala racha, hermano, la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy, no sería correcto, porque sería como que yo te estoy diciendo que te rebeles contra Dios, en base a lo que está diciendo Joel, ¿no? Sin embargo, por más actitud positiva que tengamos y por arsenal tan grande que podamos acumular en contra de Dios, nunca podremos derrotar a nuestro Dios. Y el Señor sigue diciendo aquí, ¿no? Dice, me sentaré a juzgar a todas las naciones. Y vuelve a hablar de que en el verso 12, ¿no? De que las naciones tendrán que descender a este valle de Josafat.
Y Armando nos mandó unas fotos, porque lo estuve comentando también con él, sobre este valle de Josafat, que también parece que tiene que ver con el valle de Cedrón. Y entonces Armando nos pasó, ¿no?, un poco estas fotos para que veamos en verde está marcado, ¿no?, donde sería este valle de Josafat, o esta área, por ejemplo, donde se ve allí también en verde, ¿no?, al costado de Jerusalén, este valle donde el Señor dice que hará este juicio, ¿no?, a las naciones. Y el Señor dice que vengan, ¿no?, todas las naciones y se enfrenten a Él y a su Mesías, ¿no?, con arsenal y con la mente más positiva que tengan. Pero al final, como vamos viendo, ¿no?, no hay oportunidad, porque el texto continúa diciendo que serán arrancados, ¿no?, como una cosecha madura, serán aplastados, como decía, ¿no?, esa conexión con el Salmo 2:1-6. Continúa diciendo Joel, ¿no?, echad la hoz, porque la mies ya está ya madura. Venid, descended, dice, porque el lagar está lleno, en el verso 13, ¿no? Y esto hace también un paralelismo con Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 20, que utiliza este lagar, ¿no?, de la ira de Dios para describir, ¿no?, el juicio de Cristo sobre las naciones en Armagedón. Y aquí también es interesante que comentemos este valle de la decisión que habla el verso 14, porque el valle de la decisión que nos está hablando aquí es en clave del juicio del Señor, ¿no? Y es que también en nuestra época muchos han utilizado esta idea en clave evangelística, ¿no?, haciendo pensar a la gente de que, bueno, que está en el valle de la decisión y por ese motivo tiene que tomar posición hacia Cristo o en contra de Cristo, ¿no? Pero aquí en realidad lo que estamos viendo es que el que tiene la decisión no son las personas, sino que es Dios, el juez, que está decidiendo y juzgando a las naciones. Y el contexto de Joel, entonces, como vemos, es opuesto a estas ideas que estamos comentando, ¿no?, que se dan en la iglesia actual. Y sí, tú estás también en la misma situación como yo, de que hoy día tenemos que reflexionar, ¿no?, que podríamos llegar a estar en ese valle de la decisión, pero en realidad nosotros no seríamos eventualmente, si estuviéramos en ese valle de la decisión, quienes tomaríamos o daríamos pasos, sino que estaríamos a expensas de Dios, que es quien juzga a las naciones y a la humanidad, ¿no? Es un valle de juicio. Y creo que a fecha de hoy nos conviene, ¿no?, meditar profundamente para que nuestra relación con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo, sea lo más sincera posible y que no tenga nada extraño, ¿no? Y de esa forma poder asegurarnos, ¿no?, de no tener que estar en ese valle de la decisión, porque como vamos a ver ahora en nuestro punto 3, ¿no?, las naciones se tienen que preparar para la derrota, porque el victorioso es Dios en todo esto. Y Joel dice, ¿no?, vuelve otra vez a elementos cósmicos, ¿no? Dice, temblarán los cielos y la tierra, verso 16. Joel comienza a retomar, ¿no?, esos cataclismos que había estado mencionando en el capítulo 2. Pero aquí es interesante también para ti y para mí, ¿no?, que tomemos esperanza, ¿no?, y tomemos confianza y tranquilidad, porque en medio de todo este juicio que estamos viendo, el Señor es nuestra esperanza, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí en nuestro texto, ¿no?, que el Señor ama a su pueblo y que Él es la esperanza de su pueblo. Verso 16b. Y al final, todo ha comenzado con esta plaga terrible
de langostas, ¿no? Con la cual Joel ha visto el juicio de Dios sobre su pueblo, pero ahora nos vamos yendo hacia un final de nuestra profecía de hoy con una idea de restauración, ¿no? El Señor está hablando aquí de que el juicio vendrá, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, pero también habla la profecía de que va a haber una restauración del pueblo, ese pueblo tan cabeza dura, ¿no? Ese pueblo de dura cerviz, al final será tratado por el Señor de una manera que va a entender a su Dios. Y el Señor tendrá una victoria final, como está diciendo aquí Joel. Habla también de un tiempo de abundancia después del juicio, ¿no? Y los días de sequía van a pasar a la memoria, ¿no? Y también habla de que saldrá una fuente de agua, ¿no? De la casa del Señor, dice en el verso 18. Y es un paralelo con Ezequiel capítulo 47, que también habla, ¿no? De esas aguas que fluyen de la casa de Dios en el tiempo que vendrá después del regreso triunfante del Señor Jesucristo. Zacarías también va a tratar el mismo tema en su capítulo 14 y habla de un gran fluir de aguas que vienen, ¿no? De la casa de Dios desde Jerusalén. Y todo dice, en el caso de Joel y de Zacarías, dice que es todo un agua que va a terminar en el mar muerto, ese mar muerto que a fecha de hoy dicen los que van que realmente no hay nada, es tan fuerte, ¿no? La densidad del agua, tan mineralizada, que las características no permiten vida, pero entendemos que en esa época sí volverá a haber vida por la restauración que el Señor hará de su pueblo y de toda la creación, ¿no? Egipto será destruido, dice el verso 19, junto con los otros enemigos del Señor. Egipto será destruido. Y aquí es interesante, ¿no? Porque dice que Edom, por ejemplo, es símbolo de la carne y Egipto es símbolo del mundo, ¿no? Y aquí Joel dice que eso también desaparecerá. Pero lo que más paz me ha dado, y creo que también es importante que para ti llegue esta noche, es esta pista final que nos deja Joel, ¿no? Prometiendo esa presencia eterna del Señor que volverá, ese segundo retorno de Cristo, ¿no? Que dice aquí, y el Señor morará en Sión, verso 21. Dice, el Señor mostrará misericordia a su pueblo y va a otorgar perdón. Y esta profecía de Joel que, como hemos comenzado, ¿no? En los primeros capítulos, con esta plaga desesperante de langostas que arrasaba toda la realidad, todo lo que había allí, termina, ¿no? Con una promesa de restauración y redención que es válida, como hemos dicho, ¿no? Para el antiguo pueblo de Dios, para el pueblo del antiguo pacto, como también para ti y para mí, que somos el pueblo del nuevo pacto que ha inaugurado el Señor Jesucristo. Paro aquí y pido que Manuel nos siga guiando para orar y también para las preguntas.